Una advertencia antes de comenzar. Este podcast trata en profundidad del maltrato y contiene descripciones de abuso verbal, violencia psicológica y física. En algunos momentos se trata la violencia sexual y se habla de suicidio. Su contenido no es apto para todas las audiencias. Tómate tu tiempo para escucharlo y no dudes en pausar si lo que escuchas te perturba. Hay recursos de apoyo disponibles que hemos colocado en las notas del episodio. Nos lo han preguntado tantas veces, ¿verdad? ¿Dónde estabas aquel 11 de septiembre de 2001, cuando las Torres Gemelas de Nueva York estaban siendo atacadas con aviones? ¿Dónde estabas tú? Se están viendo imágenes en directo de las Torres Gemelas de Nueva York. Un avión se ha estrellado. En mi caso recuerdo que estaba en Ecuador, en un refugio de montaña a casi 4.000 metros de altura, sin televisión y mucho menos internet. Así que no lo vi en directo. Segundo avión. Y en ese momento escuché las noticias pegada a un transistor de radio de los antiguos y solo días después vi las imágenes en el bar del pueblo más cercano. Parece ser que se ha desmoronado una de las torres. Ahí está, ahí la estamos viendo. Nos llegan efectivamente las imágenes, la segunda torre. Vanessa Paredes también recuerda perfectamente dónde estaba. Nunca olvidará esa fecha, aunque por otros motivos. El día que se cayeron las Torres Gemelas fue el día que le detuvieron a él y le metieron en prisión. Estaba en la habitación de un hotel de Madrid, a donde los servicios sociales madrileños le habían llevado junto a su madre y sus 3 hermanas. Estaban allí, escondidas. Nosotros vimos las imágenes de las Torres Gemelas cayéndose en el hotel y después nos llamaron y nos dijeron que le habían metido en prisión ese mismo día. Cuando aquel 11 de septiembre, en esa habitación de hotel, Vanessa supo que habían detenido y encarcelado a su padre, el mundo que ella había conocido hasta ese día vino a hacer algo similar a las Torres Gemelas. Se derrumbó. De una vez. Yo antes no tenía una vida, tenía una supervivencia basada en el miedo. Nada más. Era supervivencia. Era mera supervivencia. Estaba viva porque respiraba, comía, todo eso, pero era mera supervivencia. De hecho, aunque Vanessa tenía 20 años en aquel momento, ella dice que fue a partir de ahí cuando comenzó su vida. Mi vida viva. Mi vida real. Estuvieron 15 días en ese hotel. La decisión de salir de su casa había sido tomada de forma apresurada, tras unos días muy duros y, sobre todo, tras unas últimas horas de infarto. Vanessa llevaba como 4 o 5 días sin comer absolutamente nada. Pero nada, porque se me cerró el estómago, o sea, llegó un punto en que mi estado de nervios y mi estado psicológico era tan grave que a mí se me hizo un nudo en el estómago, literalmente. O sea, el nudo que tenía era tal que yo no podía colocarme erguida. O sea, yo tenía que andar agachada por el dolor que tenía. Y claro, ya mi madre me dijo, algo te pasa, porque yo dije, estoy mala, no puedo comer, que puede ser algo que cualquiera entiende, te pones mala, te duele el estómago, no puedes comer. Pero yo no devolvía, yo no tenía diarrea, yo no tenía nada. Lo que tenía era nervioso. Entonces mi madre me decía, chica, come, ¿por qué no comes? Su padre, sin embargo, le quitaba importancia. Le decía que no le pasaba nada, que solo quería llamar la atención. De hecho, también me agredió, me pegó, me dijo, no, es que tienes que comer, me obligó a levantarme a comer, porque yo decía, no, es que me duele mucho el estómago, de verdad, no puedo comer, y a mí la comida no me entraba. El segundo o tercer día, ya mi padre empezó a decir, hasta lo que le pasa es que es gilipollas, y lo único que quiere es que le prestes atención y que estés pendiente de ella, no es que no le pasa nada, no es que está bien, quiere hacer el drama, quiere llamar la atención, no le hagas ni puto caso. Me imagino a Vanessa, tumbada en la cama, acurrucada, intentando no moverse. Dice que sentía mucho dolor y que no se quería ya levantar. Yo había llegado a un punto que me quería morir. Yo decía, si de este dolor de estómago paso a que no me levanto más, perfecto, o sea, perfecto para mí. Y claro, mi madre, chica, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A ti te pasa algo? Dime lo que te pasa. No es normal lo que te pasa. Hasta que ya llegué a un punto que dije, mira, voy a decirle lo que me pasa. Tengo 2 opciones. Que no me crea, que era la que yo pensaba que iba a pasar, porque yo estaba absolutamente convencida que mi madre no me iba a creer. Mi madre no me va a creer y me va a decir, es mentira lo que me estás contando, vete de mi casa. Dije, si me voy de casa, perfecto, me muero. Si él se entera, perfecto, me mata, me muero. O que mi madre me crea. Y si mi madre me cree,
Vamos a ver qué pasa. Y se lo dije de una manera más indirecta. Digamos, no le dije directamente las palabras ni directamente. La reacción de mi madre, yo le mato. En cuanto entré por esa puerta, cojo un cuchillo y le mato. Y yo le dije, tú no le matas, él te mata a ti. Él tiene más fuerza, él es un hombre, es agresivo y violento y no vas a poder con él. Y no solo te va a matar a ti, te va a matar a ti, va a matar a mi hermana mayor, me va a matar a mí y va a matar a mis 2 hermanas pequeñas. Entre Vanessa y su hermana mayor convencieron a su madre de que enfrentarse a él era la peor de las opciones posibles. Y así, hablando mi hermana y yo con ella, al final la hicimos entrar en razón. Y lo que decidimos es que nos íbamos a ir de casa. Pero como eso fue la hora tarde-noche, dijimos que como él ya estaba a punto de llegar, no sabíamos a la hora que iba a llegar, nos iríamos por la mañana, cuando él saliera por la puerta. Comenzó así la que sería una de las noches más duras de sus vidas. Había que acostarse como siempre, como si no pasara nada. Aguantar toda la noche. Y disimular al día siguiente, cuando el padre de Vanessa se levantó y dijo que alguna de sus hijas tenía que acompañarlo al pueblo. Dieron excusas, evasivas, hasta que al final se marchó solo. Eso sí, muy enfadado. Salió por la puerta y dijo, cuando vuelvas vais a cagar, aquí va a arder Troya, literalmente. Esa fue su frase, eso no se me olvida. Aquí va a arder Troya. Y se fue. Y según él se fue, recogimos todo lo que pudimos de ropa y cosas. Nos fuimos directamente a los servicios sociales, que era lo que mi madre conocía, a pedir ayuda. Y les dijo, mi hija me ha contado esto, nos ha pasado esto, hemos huido de mi casa, yo llevo muchos años sufriendo maltrato, violencia. La madre de Vanessa tenía 17 años cuando inició su relación con el que se convirtió en su marido y maltratador habitual. Llevaba más de 25 años sufriendo abuso y violencia, pero nunca había puesto una denuncia contra él. Alguna vez se había marchado unos días a casa de sus padres para acabar siempre regresando. Estaba tan anulada que ya no reaccionaba a su propio maltrato. Esto, veremos más adelante, es bastante habitual. La madre de Vanessa reaccionó cuando su hija le contó que el padre llevaba años violándola. Los servicios sociales les dijeron 2 cosas. La primera, tenéis que denunciarle. En el momento que le denunciáis, van a ir a detenerle. Y la segunda, a vuestra casa no podéis volver bajo ninguna circunstancia. Lo más urgente era buscarles un hotel, un sitio donde él no pudiera encontrarlas. Desde allí, ya a salvo, fueron a poner la denuncia. Denunciar no fue fácil. Había miedo, dudas, pero las consecuencias de no hacerlo eran peores: que quedara en libertad, que pudiera mantener la patria potestad o la custodia, que las matara. Así que al final lo hicieron. El siguiente paso era esperar a que lo detuvieran. Tardaron más de una semana en detenerle. O sea, nosotros estábamos esperando que le detuvieran, pero tampoco le detenían, porque él entonces estaba en el pueblo y la Guardia Civil y toda la gente de allí le conocía. Porque como él era cazador, ellos iban a cazar con él, comían con él, estaban con él, y entonces ¿cómo iban a ir a detenerle? Entonces de otros juzgados dieron la orden y fueron como de un pueblo de 30 kilómetros de distancia, la Guardia Civil que no le conocía, y le detuvieron. En paralelo, los servicios sociales levantaron el teléfono y marcaron un número. Era el del Centro de Atención Integral y Recuperación de Mujeres Maltratadas. Al otro lado de la línea respondió Ana María Pérez del Campo, una feminista histórica que había fundado el centro y por entonces era su directora. Los trámites no se demoraron demasiado. Era un caso grave. Y así fue como poco después llegaron a este centro Vanessa, sus 3 hermanas y su madre. Cuando entras prácticamente no te estás enterando. Estás tú en tu estrés y estás funcionando un poco, pero no puedo recordar casi nada, ni quién me atendió, ni quién me habló, ni nada. Este centro abrió en el año 1991 y en sus más de 30 años de existencia han pasado por aquí casi 1000 mujeres. Mujeres de todas las edades y clases sociales, de múltiples nacionalidades y profesiones. Todas han encontrado aquí el espacio y el tiempo para sanar, apoyadas por un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y expertas en educación. Su estancia es gratuita. En este podcast nos vamos a sumergir de lleno en el corazón de la violencia machista y el control coercitivo, contado por las mujeres que lo han vivido.
Una mujer de 24 años ha muerto presuntamente apuñalada por su marido. Un padre envenena a sus 2 hijas pequeñas y luego se suicida. Un hombre asesina a tiros a su expareja en plena calle. Más de 80.000 víctimas de violencia de género están inscritas en el sistema Biogen de la policía. Cada semana leemos noticias de mujeres víctimas de violencia machista y hablamos de ellas, pero rara vez hablamos con ellas. Por eso decidí seguir durante más de un año el proceso de recuperación de varias de las residentes del Centro de Atención a Mujeres Maltratadas más antiguo y pionero de España. Quería escuchar sus historias, en su propia voz. Me he ido encontrando con ellas en diferentes etapas de su proceso de recuperación y lo que vais a escuchar es el resultado. Hay algo que no cuadra. Tenemos leyes contra la violencia de género elogiadas internacionalmente. Pero las cifras siguen ahí, interpelándonos. Claramente el maltrato sigue operando con independencia de las leyes. Por eso quería escuchar a sus supervivientes, entender mejor los mecanismos del maltrato, cómo opera, cómo aumenta de forma sutil y progresiva, identificar señales de alerta y entender cuáles son las dificultades que implica salir de ahí. Algunos nombres han sido cambiados, algunas voces alteradas para su protección, pero son sus historias. Este centro guarda la historia de la violencia contra las mujeres y la infancia, pero también la historia de cómo superarla. Mi nombre es Isabel Coello y esto es La Casa Grande. Episodio primero, La Llegada. Las mujeres que llegan a este centro pueden venir derivadas por servicios sociales, por la policía o un juzgado, por asociaciones o por casas de acogida de cualquier lugar de España. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero venga de donde venga la petición, la primera persona a la que contactan es a Juani Aguilar, trabajadora social y hoy directora del centro. Es el punto de entrada. Hacemos una pequeña valoración de lo que me vayan a contar, pues me van a enviar un informe con toda la historia de la unidad familiar. Y según esa historia, ese informe pasa a la psicóloga del centro que hace una entrevista en profundidad con la mujer. Después, todo el equipo analiza el caso para ver si el programa es adecuado para ella. Porque va a pasar aquí una temporada larga. Esta no es una casa de acogida para dar una respuesta de emergencia a ese primer momento tras la huida. Aquí consideran que en 3 o 6 meses una mujer no se recupera de una relación de maltrato. Hace falta más tiempo. Su programa dura 1 año y medio. Una vez se ha tomado la decisión, llega el momento más delicado. Coordino toda esa parte de protección, de seguridad, hasta cómo llegar aquí, porque es el máximo peligro, ¿no? Porque hay muchas que todavía viven en casa con el maltratador cuando hacen esa entrevista con nosotras, entonces tenemos que ver de qué manera articulamos para que nadie lo sepa, para que los niños tampoco lo sepan y puedan decir nada. Es un momento un poco peligroso, ¿no? En todo el mundo las estadísticas confirman que uno de los momentos de mayor riesgo de muerte para una mujer que sufre maltrato es cuando decide separarse, divorciarse o abandonar a su maltratador. Ese momento es muy complicado, ellas se montan en un coche y no saben dónde van, porque hasta que no llegan aquí no saben dónde está ubicado el recurso para protegerlas, sobre todo a ellas y a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, bueno, ese momento, esa media hora, esa hora es impactante. Hola, ¿qué tal? Soy Paloma. Se presenta, te dice, yo soy la que te voy a llevar. Vamos metiendo tus enseres. Te ayuda a meter las maletas en la furgoneta. María, de 48 años, ha sido la última en ingresar en el Centro de Mujeres Maltratadas cuando yo comienzo el podcast. Vienes muy, Dios, ¿dónde voy? Porque, a ver, ese miedo yo creo que lo tenemos todas, ese que parece que es un abismo, ¿no? Es como... Hemos alterado su voz para protegerla. Me cuenta que llegó al lugar donde el centro de recuperación le había dado cita acompañada por su hermana. Pues me despido de mi hermana. Es un momento duro, muy duro. Porque en ese momento no sabes dónde vas. Tu hermana está destrozada y yo lo único que quería que entendiera es que para mí esto era necesario, que esto
era mi recuperación. Mi hermana decía no era justo. Y yo le decía, no se trata de ser justo, no, se trata de que lo necesito. Y de que es la primera vez que estoy pensando en mí. Hasta llegar aquí, María, que tiene 2 hijas ya mayores de edad, ha encadenado 2 relaciones de maltrato a lo largo de más de 30 años. Nos contará más en el próximo episodio. Por el camino, la conductora del centro le habla, le hace algunas preguntas, le cuenta cosas para que se vaya distrayendo, pero dice María que en ese momento sus pensamientos están muy lejos. Estoy aquí sentada, con mis maletas atrás, con una persona que no conozco, que acabo de conocer, que no sé dónde me lleva, ay, cómo será el sitio, porque yo no sé por qué. ¿Imaginas que es un sitio oscuro, triste? En eso coinciden muchas. Dicen que se lo imaginaban de otra manera. Y sin embargo, al entrar... Yo empiezo a mirarlo. Parece un sitio tranquilo, mucha luz, sobre todo, ¿no? Mucha luz. Y llegas aquí, te abren las puertas, entras, salen a recibirte, a darte abrazos. Ves todo tan alegre y a la vez tranquilo. Te dicen, aquí no tienes que preocuparte de nada. Aquí os vamos a cuidar. Y tú, a lo primero te sientes extraña porque, quitando a tu madre, tú te has dedicado a cuidar. Siempre. Según entro es como que conecto con el lugar y me da paz. Veo tanto cariño, ¿no? Tantas manos, tantos abrazos, que es como lo has conseguido, que muchas mujeres no han podido y no podrán porque es que las han matado. La gobernanta les hace un pequeño tour de las instalaciones. Es verdad que es amplio y luminoso. Recuerda a una residencia de verano o a un albergue de juventud. Hay una sala de juegos muy grande para la infancia y un comedor como de colegio, donde hay eco y vas pasando la bandeja para que te sirvan. También tiene un patio interior lleno de plantas y con mecedoras y sillas. Arriba están las habitaciones y las salas de terapia. Cuando la recién llegada ha terminado de conocer el centro, Juani le da la bienvenida en su despacho. Insisto mucho, a pesar de que sé que en ese momentito casi no me está escuchando, me está oyendo pero no me está escuchando, va. Insisto mucho sobre todo en esas primeras horas de la seguridad, de que no haga llamadas que no tenga que hacer, de que quite la ubicación del móvil. Lo primero que te dicen es fuera móviles, fuera, 0 comunicación con él. No puedes seguir comunicándote con él. Esta es Vanessa, con quien arrancábamos este episodio. Lo que quieren es que no tengas ningún contacto con él, porque obviamente el contacto con él lo que te hace es que vuelvas con él. Y muchas mujeres lo han hecho, muchas mujeres que han entrado en el centro se han ido porque les ha llamado, les ha pedido perdón. El padre de Vanessa, cuenta ella, no dejó de llamarles mientras pudo. Primero, cuando aún no había sido detenido, para pedirles que volvieran. Él se había quedado tranquilamente en la casa haciendo su vida como si no hubiera pasado nada. Mientras tanto seguía dedicándose a llamarnos por teléfono, que entonces teníamos un solo móvil que lo tenía mi hermana mayor, a decirnos que por qué no volvíamos, que él estaba solo, que lo estaba pasando muy mal, que lo que le habíamos hecho y todo eso. Una vez detenido y en prisión preventiva por la gravedad de sus cargos, siguió llamando para que retiraran la denuncia. Sacadme de aquí lo que me habéis hecho. Por favor, sacadme de aquí, que yo aquí me muero. Yo me muero aquí, yo aquí no aguanto, yo aquí me muero. ¿Cómo voy a estar yo en la cárcel? Yo aquí me muero. Y claro, entonces tú no tienes la cabeza para decirles, te lo has buscado tú. Sigues pensando. Y entonces él tira de eso. Mira lo que me habéis hecho, mira lo que me habéis hecho. Hasta que llegamos al centro y dijeron, móvil fuera. Que eso no se lo habéis hecho vosotras, se lo ha hecho él. Él os lo ha hecho a vosotras. Pero eso lo asumes con el tiempo, pero en ese momento tienes todavía la culpabilidad. La recién llegada se instala. Cada una tiene su habitación propia para ella y sus hijos e hijas. Ha sido un día muy intenso. Juani no la entretiene más. Es hora de descansar. Pero al día siguiente vuelvo otra vez a llamarla, a ver qué tal ha pasado la noche, y es sorprendente Isabel, porque para mí es uno de los momentos más gratificantes de mi trabajo. Ese segundo día, cuando llegan,
Porque el primer día llegan con el miedo y el no saber, y mis hijos, sobre todo las que vienen con hijos, es, Dios mío, les he arrancado de su contexto, de su habitación, con sus cosas, y venimos con casi estrictamente lo opuesto, a un lugar que no he podido explicarles, ni sé cómo explicarles que vamos a estar aquí tanto tiempo, ¿no? Entonces tú les dices, no te preocupes, esta noche ya verás. Y al día siguiente lo que te dicen es, he dormido, no he sentido miedo. Y los niños han dormido de un tirón. O esa noche nos han hecho pis, o no han tenido pesadillas esa noche, ¿no? Y yo he dormido, he cerrado la puerta y sé que nadie va a entrar, que nadie va a llegar. Y tú dices, madre mía, vamos bien, ¿no? O sea, para mí es uno de los días, ya te digo, ese y cuando se van, son días muy, 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 muy bonitos. En los próximos días, las nuevas residentes irán resolviendo un montón de trámites necesarios. Gestionar una baja, inscribir a sus hijos en un nuevo colegio, quizá ir a la oficina del paro. Si la mujer tiene una orden de protección, puede acogerse a los derechos laborales que establece la ley. Por ejemplo, la empresa tiene la obligación de facilitarte la prestación por desempleo durante 6 meses con reserva de tu puesto de trabajo, renovables otros 6. Muchas de ellas no saben que tienen estos derechos. Desde la primera semana también, todas las mujeres iniciarán sus terapias. Tendrán terapia individual y terapia de grupo. Claudia Morales es una de las psicólogas del centro. Lo primero que le pregunto es ¿en qué estado llegan las mujeres? La violencia rompe las funciones básicas de seguridad del ser humano. Entonces, partiendo de esa base, todas las mujeres que llegan aquí sienten un caos absoluto y una inseguridad brutal. ¿Por qué? Porque vengo de un contexto donde los vínculos son inseguros y dan miedo. Entonces, pues tengo miedo, tengo desconfianza, no sé a dónde voy, sienten que no tienen ningún tipo de poder sobre su vida, ¿no? Recuerdo que una mujer me decía, yo me sentía en esa época como si fuera una pelota que voy de un sitio a otro, pero no tengo ninguna sensación de control. Tienen mucha sensación de que han fracasado, de que sus proyectos de vida han fracasado y que es su culpa. Sienten vergüenza, sienten miedo a que el contexto no las apoye. Yo diría que el miedo quizás es la emoción que mejor refleja, ¿no? Cómo llegan aquí. Alerta, ansiedad, pesadillas, todo esto es de lo más normal estos primeros días y siempre una autoestima por los suelos o inexistente. Porque al final el agresor se ha ocupado de ir minando eso, ¿no? Porque cuanto menos autoestima y menos seguridad tiene la víctima, más poder tiene el agresor, eso es así. Todos los recursos que esta mujer ha ido construyendo a lo largo de su vida han sido devastados. No sabe quién es, se ha olvidado de ella. Que las mujeres están centradas en el agresor, ¿no? Y están centradas en, pobrecito él, qué será de él, qué pasará con él, eso por un lado, y por otro lado por supervivencia, porque han tenido que estar centradas en él para sobrevivir. Cómo se mueve, qué hace, cuando llega, en estado de alerta. Eso explica que lleguen preocupadas por el agresor, como contará Vanessa que le pasaba a su madre, y lo analizaremos con la psicóloga, porque es una de tantas cosas que desde fuera cuesta entender de la violencia. ¿Cómo es posible que, a pesar de haber soportado años de abusos y violencia, se preocupen por él? Tiene que ver con eso, con el estar anulada y no permitirse pensar en ellas, por todo lo que eso implica. Yo creo que no hubiera logrado... Esta es Denise. Si no hubiera hecho este paro aquí, en esta casa, no hubiera podido... hubiera seguido, pero desubicada, sin saber qué iba a querer de mi vida. Hubiéramos seguido en sobrevivencia. Sí. Denise creció en Colombia. Cuando la conozco en el centro me cuenta que desde que tiene memoria recuerda muchísima violencia en su casa. En su familia hay un dicho, el que se queme, que sople. Es decir, cada cual tiene que apañárselas y buscarse la vida. Ella aprendió a resolver sus problemas sin pedir ayuda. Cada uno desarrolla diferentes cosas y yo desarrollé como el tirar para adelante, y si de verdad yo me detenía a pensar en cómo me estaba sintiendo, yo creo que iba a caer en un abismo o en algo. Pero ya el estar acá en el centro y desarmarme, quitarme todas las armaduras, quitarme todo lo que traía, darme cuenta de que también me puedo permitir sentir, que también es importante saberlo. Tras 2 relaciones de maltrato, para ella entrar en el centro y reconocerse como víctima fue durísimo. Cuando llegó y vio que era como un colegio mayor, con muchas mujeres, que hablaban alto, con ruido, lo primero que le vino a la cabeza fue: esto no lo merece mi hija.
Llegar a un lugar donde la mantuvieran era aceptar un fracaso, aceptar que sola no había podido, que al permitirse ser débil se estaba fallando a sí misma. Hoy, cuando mira atrás, se visualiza pedaleando una bicicleta, sin parar, agotada, pero sin bajarse nunca. Es aquí donde me bajé, que siempre lo digo como de la bicicleta, de lo que venía pedaleando y el bajarme, el poder decir, bueno, yo existo. Y el estar en mi habitación y sentir que entra el sol y sentir el sol, yo decía, uff, cuántos años llevaba en mi vida que ni sabía que era sentir esa sensación de calor del sol, de escuchar una canción, o sea, como de descubrirme a mí misma, de saber quién soy, de disfrutar de mí. Antes no se valoraba ni disfrutaba de sí misma. Para encontrar valoración, lo que hacía era buscar como compañía. Como ocurre en los cuentos, en las películas, como nos dice la sociedad que va a pasar. Y nosotras nos lo creemos y perseguimos ese ideal por encima de todo. Idealizar un amor es nuestro peor error. Como veis, la llegada a este lugar puede ser para unas tranquilizadora, para otras terrible. Incluso si llegan sin maleta, con lo puesto, llevan siempre a cuestas ese enorme equipaje, lleno de dolor, de trauma, de negación. El trabajo para elaborar la violencia no empieza de inmediato. Eso va a requerir que estén más tranquilas y que hayan dejado de vivir en estado de alerta máxima, el estado normal del cerebro cuando se siente en peligro. Lo importante al principio, cuenta la psicóloga, es que se sientan seguras. Que se vayan desactivando esas alarmas tiene que ver con que pasen unas horas, unos días y yo vea que en este contexto hay seguridad. Que aquí nadie grita, que aquí las profesionales y mis compañeras me creen, tienen una mirada empática conmigo, mis compañeras saben lo que he vivido. Eso también es muy reparador, a mí me parece precioso ver la potencia que tiene la sanación mutua, ¿no? El ver que, no, pues entonces esto no va conmigo. No es que yo sea tan mala y tan puta como me decían y tan loca y por eso me han tratado así. Es que esta mujer, que es maravillosa y que es de otro país y de otra edad y con una vida completamente diferente a la mía, le han dicho lo mismo y le han hecho lo mismo. Hemos hablado de en qué estado llegan las mujeres, pero me pregunto cómo lo viven sus hijas e hijos. Pues yo soy Roberto, tengo 25 años. En mi casa somos mi madre, mi hermano, mi hermana y yo. Roberto estuvo en el centro cuando tenía 11 años. Estaba en sexto de educación primaria y pasó allí 2 cursos escolares. Antes se había mudado muchas veces. Cada vez que allí donde vivían se empezaba a descubrir cómo era su padre. Pero esta vez fue distinto. Mi madre nos dijo como que íbamos a ir a una urbanización un poco especial, que compartíamos la cocina, el salón y demás. Pero claro, yo no sabía que ahí no había padres, que nada de nada. Entonces el primer día que llegué, recuerdo que mi hermana y yo nos pusimos a hablar con 2 chicas del centro. Y ahí fue cuando, hablando con nosotros de bueno, ¿y qué hacéis aquí? No sé qué, lo típico. Pregunto yo a la gente que había, oye, ¿y los padres y eso? Y ahí fue cuando me miró mi hermana y me dijo, chaval, que aquí no hay padres, ven aquí que te voy a explicar lo que es esto. Lo primero que hay que saber cuando llegan los niños es que no saben dónde vienen. Eneida Mercado es una de las educadoras del centro. Entonces eso es muy importante porque en realidad algunos piensan que están de vacaciones. Llegan a un sitio donde piensan que es un hotel a veces, donde hay más niños y más mamás, pero no hay ningún papá. Y es una cosa un poco extraña. Entonces hay mucho desconcierto. Muchas veces hablan entre ellos y sacan conclusiones, pero no saben dónde están. Entonces, de hecho, es una parte del primer trabajo que hay que hacer con la mamá, que es explicarle a sus hijos dónde están y por qué están aquí, ¿no? Hasta ese momento, por seguridad, a las madres les han pedido que no les cuenten a dónde iban. Tienen una parte, en concreto este centro, un poco de campamento de verano, porque hay muchos niños de muchas edades, muchos espacios de juego, sí que hay una parte como muy lúdica, pueden estar tranquilos, se permite mucha autonomía, entonces bueno, hay una mezcla, ¿no? Primero de desconcierto y luego pues de campamento de verano. Un poco es esa sensación al principio. Pues fíjate, nosotros nos hemos mudado un mogollón de veces y siempre las mudanzas eran como, no, otra mudanza no, otra vez cambiar de cole y tal. Pero yo ahí me sentí tranquilo. O
O sea, no tengo un recuerdo de decir, joder, qué pena haber dejado atrás a mis amigos, mi colegio, tal, sino que sentí tranquilidad y algo como que tenía que llegar. No sentí, la verdad, que ni tristeza, ni miedo, ni ganas de ver a mi padre. Fue un poco de decir, joder, por fin, liberación, por así decirlo, yo creo. No todos se adaptan tan bien como Roberto. A nivel emocional, pues hay niños que están muy retraídos, que tienen mucho sufrimiento, que los vemos muy tristes, muy alicaídos. Otros niños están más en el polo de la ansiedad, no los vemos muy nerviosos, que no paran de moverse. Otros niños tienen muchas rabietas, también dependiendo del momento evolutivo. Otros niños pues sí tienen enuresis y conductas un poco regresivas que tienen que ver con el estado de ansiedad y de miedo que tienen. También están muy dañadas las relaciones con sus mamás, ¿no? Porque al final, en el contexto de violencia, una madre no puede ejercer bien de madre porque no tiene ningún tipo de autoridad. Y sin embargo, Claudia, la psicóloga, afirma que, a pesar de cómo llegan, los menores son los primeros que mejoran. Es como magia. A mí me sorprende muchísimo, ¿no? Yo me encargo de la parte de adultas, ¿no? Yo hablo con las mujeres al principio, en la primera entrevista, ¿no? Y su mayor miedo es, ay, es que mis peques, ¿cómo los voy a cambiar de casa? ¿Cómo va a ser ese sitio? Yo siempre les digo, preocúpate por ti, porque tus niños al segundo día van a ser felices. ¿Por qué? Porque están expuestos o están viviendo en un contexto de inseguridad. Simplemente trasladarlos a un contexto de seguridad, de buenos tratos, de tranquilidad, de amor, de abrazos, de validación. Simplemente eso hace que el sistema de alarmas baje y los niños se tranquilizan y los niños empiezan a jugar unos con los otros y ves que en 2 días están mucho más relajados. Durante mucho tiempo los menores no han tenido derecho a tratamiento psicológico si el padre no lo autorizaba. En el episodio dedicado a la infancia lo veremos con más detalle y ellos nos contarán lo que piensan de eso. Pero por este motivo, en el centro, la intervención con la infancia no es directamente psicológica, sino educativa. Mucha de nuestra intervención pasa por el juego siempre. De nuevo Eneida, educadora. El juego, hay mucha intervención en lo que son relaciones, en cómo relacionarnos, aprender a relacionarnos. Porque muchas veces, pues, o porque han estado aislados o por lo que han vivido en sus casas, pues no saben controlar ni manejar bien sus emociones y no saben cómo relacionarse con otros. Porque además nos parece que es fundamental que se sientan bien en el cole, que se sientan bien aquí, que tengan amigos y que toda esa parcela les sirva como de tabla de salvación, ¿no? Cole nuevo, nuevos amigos, nuevas extraescolares. Empieza en muchos sentidos una nueva vida, radicalmente diferente a lo que han conocido hasta ahora. Van dibujando ese nuevo mundo y le ponen nombre. A un niño le pidieron que hiciera un dibujo. Bueno, a los niños muchas veces les piden que hagan dibujitos pues, de tu casa, de no sé qué. Claro, él vive aquí, o sea, él no dibuja una casita pequeña. Él dibujó este dentro y dijo, pues que yo tengo una casa muy grande en la que vivo con muchos amigos, con muchos no sé qué. Es que la casa grande. Y entonces, claro, la profesora, en plan, llamó, mira, es que el niño es muy fantástico, es que tal, es que dice que vive en una casa grande con muchos hermanos y muchos amigos y que no sé qué. Y entonces era como, es que es verdad, es que esta es su casa y es la casa grande, ¿no? Entonces esa sensación de es que es mi casa. Lo que pasa es que es una casa pues, muy grande con mucha gente dentro, ¿no? Y así, sí. Y lo llamaban la casa grande y es verdad que desde entonces muchas veces decimos la casa grande, ¿no? Como dicen ellos, están las habitas y la casa, pues esto es la casa grande. Vale, genial, pues estoy como a 4 minutos, o sea, llego enseguida. He venido a ver a Silvia, que hoy tiene 38 años y vivió en el centro de niña, junto con su madre y su hermano pequeño. Hay obras en su edificio y esto, para grabar, puede resultar catastrófico. Buenos días. Así que saludo nerviosa pensando en qué haré si se me cuela una taladradora en la grabación. Bueno, veo que están aquí con el ascensor. Sí, está liado, tenemos el portal, lo tenemos todo. ¿Quieres un cafetito? Nos sentamos en el salón. Silvia es rubia, con melena y una expresión simpaticísima. Se enciende un cigarro. Yo me tomo el café. Las obras de momento nos dan un respiro. Así que empiezo por preguntarle cómo recuerda su llegada. Me acuerdo hasta el día que entramos, no se me ha olvidado jamás. El 11 de mayo de 1996. Cumplí 11 años a los 9 días de llegar. Pues era todo un poco contradictorio. Estaba fuera de tu casa, no tienes lo mismo que en tu casa, te tienes que regir a unos horarios, unas comidas.
no es tu madre quien te cocina, es diferente, pero no. Bueno, pues vivo tranquila, no vivo con la incertidumbre de si va a venir y va a hacer o va a dejar de hacer a mi madre. Antes comenté que los menores no tienen derecho a tratamiento psicológico si el padre no lo autoriza. Pero el padre de Silvia, que era toxicómano, falleció por una sobredosis a los pocos meses de llegar ella al centro. Por esa razón, ella sí pudo tener terapia psicológica, porque no fue necesaria su autorización. Me tocó también una edad mala en la que yo me peleaba mucho con la psicóloga, que yo no quería hablar con ella, que no me quería abrir, que no quería contar, que no quería decir. Entonces fue un poco más... fue una guerra. Igual que hoy no me cuesta nada expresarme y contar las cosas o hablar del tema, en su momento no quería. Me había acostumbrado a que tenía que callar y no decir, y no quería decir nada. No quería hacerle ver al mundo que mi padre era un ogro. Por eso no quería hablar con la psicóloga, ni porque no quería ver. Es contradictorio el querer a una persona tanto, porque es que es pasión lo que he sentido por mi padre, lo que siento por mi padre, porque no la he dejado de sentir. Es pasión y dices, ¿y cómo puedo querer a alguien que le ha hecho daño a una persona por la que también tengo pasión? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué es así? Eso mismo me pregunto yo. Estoy mucho tiempo dándole vueltas a esto cuando me voy. Silvia me descoloca y a lo largo de esta historia lo volverá a hacer. Ella y otras protagonistas. Me van a dejar pensando eso. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. Me van a hacer ver lo compleja que es la violencia machista como fenómeno. Un fenómeno que nos coloca frente a preguntas para las que no siempre hay una respuesta lógica, sencilla, inmediata y sin contradicciones. Este podcast es un reflejo de todo eso, de esa complejidad, de todos esos sentimientos encontrados, ambivalentes. Y aunque no entienda todo el puzzle que arman estos testimonios, estos me ofrecen una foto más completa y no solo unas piezas sueltas. Puedo entender mejor y puedo respetar lo que no entiendo. En los próximos episodios conoceremos mejor la historia de las mujeres a quienes pasar por aquí les transformó. Y entraremos a desentrañar cuáles son los mecanismos del maltrato. Una relación con un maltratador es como entrar en un laberinto, y usted entra en el laberinto y usted no ve ya la salida. Así lo resume Denise. De momento ya conocemos un poco el centro y cómo es la llegada a la casa grande. Una casa donde caben muchas vidas. Vidas maltratadas, dañadas, ultrajadas, pero decididas a darse una nueva oportunidad. Una casa que es un servicio de asistencia a víctimas de violencia machista y que siempre tiene lista de espera. Que en sus más de 30 años de funcionamiento registra una alta tasa de éxito. Más del 70% de las mujeres que han pasado por aquí no ha tenido ninguna otra relación abusiva después. El centro demuestra todos los días, lo dice Juani, su directora, que se puede luchar contra la violencia y que las mujeres pueden rehacer su vida y que son capaces, que con unas poquitas herramientas que les facilites, ellas tienen suficiente como para empoderarse y salir. Son mujeres muy valientes. A mí lo que más me llama la atención es la valentía. Valentía en el primer día de dar ese paso. Eso tiene que ser durísimo, durísimo. De hacer una maleta, meter 3 cosas e irte a un lugar desconocido, eso debe ser muy valiente. Muy valiente. De permanecer aquí durante tanto tiempo con altos y bajos es porque no es fácil estar aquí, no es fácil asumir lo que te ha pasado, no es fácil reconocer que estás destrozada, no es fácil superar eso día a día, no es fácil compaginar eso con todo el procedimiento judicial, que de repente tú avanzas y hay un juicio y otra vez para atrás, no es fácil, y siguen, y por muchos baches que tengan siguen. Y de repente de 18 meses, 22 meses, 24, 30, me da igual, las ves como hoy que se van y que son capaces de mantener ahí fuera eso que han conseguido aquí y que por primera vez tienen nombre. Eso es, no podría describirte lo que se siente con eso. Eso es muy grande. Gracias por escuchar La Casa Grande, un podcast sobre el maltrato y el control coercitivo.
Mi nombre es Isabel Coello y he estado a cargo de la narración, guión y dirección de contenido, así como de la producción ejecutiva. La edición, montaje y diseño sonoro son de Daniel Durán. La música de este episodio ha sido compuesta por Manuel Morales. Postproducción y masterización por Carlos Lillo en Estudio Rimshot. Isabel Maeso es nuestra asistente de producción y se ha encargado de la verificación de datos. El arte de la portada es de Daniel Piqueras. Si te lo puedes permitir, agradecemos toda contribución, por pequeña que sea, que ayude a financiar el coste de este podcast independiente. Hay varias maneras de apoyarnos que dejamos en las notas del episodio. Gracias.